veces nos preguntamos la distorsión cuándo comenzó. Y pensamos cómo llegamos al día de hoy con el estatus familiar que tenemos en la sociedad. El obispo de Brasil hacía una excelente ponencia acerca de cómo ver la familia desde la iglesia. En este rato vamos a hablar de cómo ver la familia que está fuera de la iglesia. Cómo llegar a ellos. Quiero contar una historia. Tengo 3 nietos. Y la mayor de mis nietas tiene 10 años. Y hace poquito, revolviendo en casa en un cajoncito, encontré, muchos aquí van a recordar, un cassette de aquellos con los que escuchábamos música. ¿Recuerdas? Y aquello que lo acomodábamos con el bolígrafo. Genial, dije, le voy a enseñar a mi nieta a ver qué piensa. Entonces me fui donde Clarita, le digo, Clarita, vení, sentate acá. ¿Qué te parece esta cosa? Me dice, tata, ¿y eso qué es? Digo, bueno, tu abuelo escuchaba música con esto. Ah, me dice, si eso no tiene pantalla. Y le digo, sí, usted sabe que los niños son así. Digo, si eso no tiene, eso no tiene pantalla, me dice. Digo, no, pero funcionaba, tata, ¿y cómo le ponías los audífonos? Le digo, bueno, es larga la historia, llevaba todo un mecanismo, te costaba mucho comprar un equipo para escuchar esto, lo ponías adentro en una ruedita y dice, tata, me dice, ya entendí, me dice. Dice, ¿y el wifi dónde está? Entonces, ¿cómo nosotros le vamos a explicar a través de la misión pastoral la familia a una sociedad que le pasa como a mi nieta, que no conoce lo que Dios quiere sobre la familia? Los ideales de familia de hoy en día no son los ideales que nosotros manejamos. Cada vez hay una brecha mayor entre lo que la iglesia ofrece y lo que la sociedad quiere. Entonces, como pastores, si a mí me hubiesen dicho hace 20 años, hermanos, que la misión pastoral iba a encontrarme con esto, yo agarraba de administrador. Porque nos tocó una época sumamente difícil para trabajar. Entonces, por primera vez en la historia, nosotros tenemos un problema que es transversal a toda la humanidad. Es la primera vez que la humanidad se encuentra con un problema que es global. Hay problemas que fueron famosos a lo largo de la historia, principalmente la historia moderna y posmoderna, pero el problema de la familia, la dificultad del desmembramiento familiar, es el primer problema global que el mundo tiene. Usted va a China, tienen el mismo problema. Va al África, el mismo problema. Y ni hablar de nuestro continente. Vivo en el Uruguay. El Uruguay es bello para vivir. Bellísimo es para vivir. Una economía estable, saludable, buen clima, ya no hay terremotos, ya no hay tifones ni huracanes, solo hay otras cosas, pero el país funciona. Ahora, no nos enorgullecemos de nuestras leyes. Un adolescente en Uruguay puede cambiarse de sexo sin el permiso de sus padres. ¿Usted puede comprar marihuana en la farmacia en Uruguay? Se divorcian más personas de las que se casan y tenemos en Uruguay hoy en día más parejas en concubinato que en matrimonio. Cuando los niños llegan a 3er año, 4º año de escuela primaria, les enseñan que se tiene que aprender a masturbar. Eso está en los libros de estudio, perdone que use esta palabra en una conferencia. Cuando uno vive en la sociedad en la que nosotros vivimos, aquí hay uruguayos también, vivimos en una sociedad que está sumamente desconectada de los valores de Dios. ¿Cómo llegar a ellos con programas que sean aceptables, creíbles y razonables para una sociedad que no solamente no cree en Dios, sino que no le interesa lo que Dios ofrece? Entonces, si la iglesia quiere dejar huella en esta época, lo primero que tiene que hacer es tener los pies en la tierra. Porque no se deja huella si no se hace así. Entonces tenemos algunas dificultades. Yo me he hecho algunas diapositivas aquí solo para darle dirección a lo que estamos hablando. Hace pocos años, la sociedad discutía el defender la familia. La sociedad se rebelaba a la idea de que viniera alguien a hablar a lo contrario. La mesa del almuerzo era grande. Hoy en día se vive en lo que se conoce en Uruguay en monoambientes. En Uruguay viven 3,5 millones de personas y tenemos 1.800.000 hogares. Y el 40% de esos hogares son unipersonales. Entonces nosotros necesitamos llegar con el Evangelio y que esa gente piense diferente. Cuando tenía 12 años comencé a trabajar. Eso fue por allá por los años 70, miraba televisión en blanco y negro. Y no me daba pena trabajar, y mis compañeros del secundario
se burlaban porque yo vendía periódicos en una feria en la ciudad donde vivo. Y en Pueblo Chico todos nos conocemos. Esto no es la Ciudad de México con 30 millones, no es Lima con 12 millones. No, en la ciudad donde yo vivo vivimos solo 100.000 personas. Y todos nos conocemos. Y me hacían bullying porque me decían el periodista. ¿Quién es el periodista? Y a mí no me daba vergüenza eso. ¿Sabes lo que me daba vergüenza? Decir que no tenía papá. Porque yo soy hijo de una madre soltera y yo no conocía a mi papá. Y vengo de la generación donde te pegaba duro el hecho de decir no tengo una familia completa. Hoy en día la sociedad no solamente no se agrada de eso, disculpe que me fui un poquito, sino que además la sociedad hoy en día acepta y estimula una familia multidifuncional. Esa es una realidad. Nosotros no la podemos tapar. Esa es una realidad. Ese es nuestro campo misionero de hoy en día. Nuestro campo de misión hoy en día está en ver cómo esta gente cambia su forma de pensar. La historia ya tiene más de un siglo. Los que han hecho la trazabilidad de la destrucción familiar en el mundo y principalmente en el mundo de Occidente hablan de 75 a 100 años. Algunos sostienen que el inicio de la degradación familiar fue al final de la Segunda Guerra Mundial, con el inicio de los primeros movimientos homosexuales. Pero la realidad es la realidad. Y usted me dirá, en mi cultura no lo es, y yo lo felicito si no lo es, pero va a llegar. Porque el plan es ese. Porque la Biblia en ningún lugar dice que vamos a estar mejor. La Biblia en ningún lugar dice que vamos a estar mejor. Entonces, el problema se amplificó cuando lo que era apenas descriptivo se transformó en normativo. Y el pensamiento de los grupos minoritarios hoy en día se hizo ley. En Uruguay hoy en día se puede abortar a las 12 semanas. Y cuando una embarazada llega a un sanatorio, una clínica, un hospital, antes de felicitarla le preguntan si quiere abortar. Esa es la primera pregunta que le hacen. Y si usted es el padre o la madre de la embarazada, no puede opinar, usted no puede decir nada. Pero el gobierno que tenemos ahora quiere llevar las 12 semanas a 20 semanas. Si seguimos así, lo vamos a matar cuando nace. Y esos son los modelos de familia que se están instituyendo hoy en día. Una desvalorización de la vida, un descrédito a los parámetros que Dios ha enseñado en su palabra y más en nuestras culturas. Yo celebro de verdad en esta multicultural ponencia que tenemos aquí, yo celebro si en su país esto no pasa. Cuídelo, ore para que no le pase. Pero en el cono sur estamos mal, hermano. Entonces cuando uno mira desde la pastoral cómo va a ser para trabajar con estas cosas, uno se encuentra con que el enemigo, ¿sí? El enemigo que está en el campo de las ideas, ahora no es solamente algo ideológico. Ahora tenemos una batalla con algo que es legal, el matrimonio homosexual, el concubinato con leyes de herencia, el cambio de sexo, la cuestión hormonal en niños. Hay una hermana de nuestra congregación, le voy a contar un chisme. Yo que la palabra chisme está en la Real Academia Española, dice transmisión de información. Escuche, una hermana de la iglesia se espantó porque su hijo varón en el liceo, en el secundario, se cambió el nombre. Tenía un nombre masculino, se puso un nombre femenino. Entonces la madre le dijo, pero ¿cómo vas a cambiar el nombre, mijito? Sí, me lo cambié, dice. Y ella fue al secundario a protestar, la mujer, en pie de guerra fue. Dijo, madre, cálmese. Primero, usted necesita un psicólogo para entender a su hijo. Y segundo, enséñale a depilarse, le dijo. Entonces, cuando usted vive en una sociedad toda torcida como esa, créame que el esmero ministerial tiene que ser altísimo. Entonces hay que cuidar la familia desde dentro de la iglesia, pero promover una familia saludable hacia afuera de la iglesia. En apenas un siglo, los postulados antifamilia llegaron donde la iglesia no llegó en 20. No está la iglesia en los gobiernos, no está la iglesia en la educación y no está la iglesia en los medios de comunicación. No estamos y ya. Tenemos algún representante por ahí, pero la expresión es muy minoritaria. Entonces, como nunca, pero fuimos llamados a trabajar como manada pequeña, a mí no me asusta eso. Pero en 20 siglos, la iglesia no llegó a donde los movimientos antifamilia llegaron en apenas un siglo. Y eso es algo que nosotros tenemos que ver objetivamente. Nosotros tenemos que tener la capacidad de evaluar lo que tenemos delante para saber qué hacer. Ya no se soluciona diciendo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si usted va solo con eso, la iglesia va a seguir vacía. Entonces uno tiene que tener estrategias y hacer conclusiones sabias para saber cómo arreglar esto.
Las nuevas configuraciones familiares han desnudado, pero definitivamente han desnudado la pérdida de jerarquía de la familia bíblica. Además hay factores exógenos que han influenciado mucho en la familia en nuestro continente. No solamente es el tema ideológico, la migración, la diáspora. La diáspora ha traído yo, no sé dónde está sentado Cruz Mario por aquí, el venezolano que yo conozco en esta reunión. 2 millones de venezolanos en Lima, no sé cuántos viven en Colombia. 1 millón de venezolanos en Chile. Miles de venezolanos en Brasil, Argentina, Uruguay, en Paraguay, venezolanos por todos lados. Todos esos venezolanos que se movieron con justas razones, yo no me voy a meter en eso, han dejado a alguien allá en ese país tan hermoso que es el país de Venezuela. Y ahí están los abuelos viendo a los nietos por un celular. Y ahí hay un desmembramiento, un cambio en la morfología familiar, han cambiado muchísimas cosas. Se sigue degradando el modelo bíblico que Dios usó. ¿Cómo vamos a reaccionar a eso? Lo que sí vamos a concluir, porque yo he visto aquí de todos los ponentes con los que me siento bien honrado, yo no consideraba estar en este lugar, todos vamos a concluir lo mismo, que es lo que la iglesia tiene que hacer. Entonces, existe una alarmante distancia entre lo que la iglesia ofrece y lo que la sociedad quiere. Es alarmante, porque si eso no fuera así, los cristianos seríamos más en el mundo, seríamos muchísimos más. Entonces hay una alarmante distancia. Yo escuchaba ayer, y quiero hacer, es complejo opinar sobre los que ya hablaron, yo escuchaba a los educadores ayer, y yo decía, ¿cómo podemos seguir discutiendo que se necesita saber para conquistar? Esa discusión ya tiene que estar laudada hace tiempo, porque esta sociedad en la que vivimos ya está recibiendo, al menos en el cono sur de América Latina, la 4ª generación de personas ignorantes que dejaron de ir a la escuela. Y esos son los clientes de nuestras iglesias. Perdón que use la palabra cliente, pero ese es el que se sienta en nuestra iglesia. Entonces hay un montón de argumentos. Hoy en día está el déficit atencional, hermano, los niños tienen déficit atencional. Mi mamá desarrolló una estrategia para el déficit atencional. Yo en 3er año de colegio, en un lugar muy pobre, yo me sabía todas las tablas de memoria, y el déficit atencional se corregía con una chancla aquí. Usted recibe hoy en la iglesia una generación de personas que no sabe. José, Samuel, David, Salomón, Daniel, Isaías, Nehemías, Esdras. La línea del conocimiento del Antiguo Testamento. Esa es la línea de la sabiduría del Antiguo Testamento. ¿Por qué a esa gente les fue bien? Porque eran intelectuales. Todos sabían y sabían mucho. ¿Cuándo fracasó Israel? Cuando le faltó conocimiento. Y ahí se fueron a la diáspora. El conocimiento ha sido el eje cardinal de la marcha del pueblo de la nación de Israel, y tiene que ser lo de la iglesia. Entonces nosotros tenemos que tener un ministerio, yo lo voy a decir al final, que esté bien preparado en la apologética, porque si no, no vamos a tener defensa. Permítame, si usted viera qué rápido va este reloj. Y amenazaron que perdía la salvación allí, así que yo tengo que terminar. Yo tengo que terminar a tiempo. La cosmovisión pastoral con enfoque en la familia tiene grandes desafíos. A mí me preocupa a veces cuando tengo un pastor amigo con el que oro de tanto en tanto en la iglesia, y él quiere que todo lo que es del diablo sea destruido. Entonces, claro, sí sería sencillo, hermano. Detonamos al diablo y todo se termina, pero eso no va a pasar. Entonces no podemos estar en nuestra visión de que todo se tiene que eliminar menos la iglesia. Porque si no, estamos en un mundo que es de juguete. Entonces, ¿tenemos desafíos? Sí, muchísimos. Tenemos desafíos de la edad. No se ofenda por esto, porque yo estoy incluido. Tenemos un ministerio envejecido, con dificultades de reposición. Entonces yo quiero que dentro de 20 años mi nieto menor, que tiene 4 años, tenga un buen pastor. Y yo lo voy a hacer, hermano, si yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra. Yo no voy a hacer nunca, yo no voy a terminar de criar, no lo voy a ver casarse a mi nieto, hermano, ya tengo 60. Entonces puedo andar, si estoy vivo para esa época, hay una cuestión que uno tiene que pensar hasta futuristamente. A veces hablamos mucho de sueños, pero en algún momento nos tenemos que despertar, hermano.
Soñamos y soñamos y soñamos, pero seguimos roncando. En algún momento hay que despertarse y ver cómo vamos a hacer con una sociedad que nos está desafiando. Por supuesto que Dios está con nosotros. No tengo ninguna duda de eso. Y Dios tiene poder, el Evangelio es la herramienta. En eso estamos todos de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo vamos a usar? ¿Cómo lo vamos a usar? Déjeme avanzar un poquito más. Yo me he preguntado qué es lo que Dios quiere en esta generación con la iglesia. Es una pregunta que yo me hago. No los planes del Señor. Y encontré en este pasaje, no es un consuelo, pero encontré algo que a mí me anima mucho. Dice que Dios dejó a salvo, de manera desprofeso lo hizo. Dios dejó a salvo una serie de naciones enemigas de Israel, para que los israelitas, depende de la versión que usted lea de la Biblia, para que los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán, aprendieran el arte de la guerra. Y yo pienso, ¿qué nos está enseñando Dios en esta época? ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Qué nos quiere mostrar Dios? Porque hay tantos enemigos, porque en esta época Dios había prometido que los enemigos serían todos destruidos. Y si usted mira la lista que sigue a este pasaje, da miedo. Dios dijo que los iba a eliminar a todos, pero en un momento dijo, voy a dejar algunos. ¿Para qué? Para que mi pueblo aprenda. Y quizás en esta época tenemos un gran desafío a aprender de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces, ¿cómo buscar oportunidades en espacios reducidos? ¿Cómo buscar oportunidades en espacios reducidos? Nosotros queremos ofrecer hoy el mundo de la familia Ingalls en la época de los Simpsons. Entonces, nos va mal. Yo miraba a los Ingalls en blanco y negro, ¿no? Y hoy en día no vivimos en la familia Ingalls. Vivimos en otra época, una sociedad que tiene otros deseos, otras motivaciones, que piensa distinto. Una sociedad de niños que no reciben un no como respuesta. Vamos a lo práctico de la vida familiar de todos los días. A los niños no se les dice que no. Hace poco encontré un papá en un supermercado en la ciudad donde vivo. Entró con 2 niños. Usted sabe que tener un niño de este tamaño hoy en día, usted sabe. Eso se mueve, vive, come. ¿Sí o no? Esto es universal, hermano. Y como estamos en una generación de padres que no sabe criar hijos, por eso le preguntan al pastor cómo se crían los hijos. Apareció con estas 2 pulguitas chiquitas en un supermercado en la ciudad, y aquí había la puerta del supermercado, una gran ventana, puso a los 2 niños, dijo, ahora van a jugar a que están en penitencia. Y los niños quedaron paraditos mirando para afuera. Yo casi broto en palmas, hermano. Yo digo, este es el padre del año. Tiene que haber más ser humano como este. ¿Por qué? Porque estamos generando una generación de niños que cuando lleguen a los 18 años y reciban su primer no se va a querer suicidar. Estamos en la era donde los niños ya no rompen los pantalones en las rodillas y no juegan. Estamos en la era donde es igual el adulto que el niño. Y están 2 adultos hablando y el niño va y interviene y se mete. Cuando yo era niño, hermano, y diga que tenía madre, no tenía padre, madre solo nomás. Una vez intervino en una conversación de mi mamá, hasta ahora me duele, hermano. ¿Por qué? Porque usted no intervenía en la conversación de los grandes. Ahora te gritan en todo, te gritan, che, pastor, te dicen. Entonces nosotros tenemos que enfocar el Evangelio en una sociedad, hermanos que nacimos ya hace unos años atrás, que no es nuestra época. Solo estamos en cómo buscar oportunidades, cómo ser inteligentes en una sociedad que no quiere saber nada con el Evangelio para presentar un modelo de familia saludable. Bueno, la misión pastoral, y aquí todos los ponentes vamos a estar de acuerdo. La misión pastoral continúa sostenida en las bases fundamentales del cristianismo. Quizás tengamos que ser más creativos a la hora de presentar. Pero la base fundamental de nuestra respuesta a una sociedad sin Dios, a una familia que se desgrana, está en la palabra. Seguimos teniendo el fundamento ahí. Ahora, nosotros ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a hacer para interpelar con la verdad a una sociedad que está totalmente cambiada? Totalmente cambiada. Aquí vamos. ¿Dónde deberían enfocarse los esfuerzos de la iglesia para hacer frente a esta realidad? O sea, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cómo debería ser nuestra... Me queda menos ya. ¿Cómo debería ser nuestro mensaje? Porque hay algo que nosotros padecemos
en la iglesia, y nosotros tenemos un buen mensaje hacia adentro, un excelente mensaje hacia adentro. Hacia adentro somos buenos, el problema es hacia afuera. Yo presto servicios en la Asociación Evangelística Billy Graham hace 20 años. Trabajo con Franklin Graham por todo el continente. Por eso conozco a muchos aquí, pero me les he metido en la casa y en el pueblo a varios de los que están aquí. ¿Sabe lo que nos está costando hacer montar una cruzada hoy en día? Y nosotros pagamos la cuenta. Un festival vale $1 millón a $2 millones más o menos. La iglesia no pone un peso. ¿Sabe cuánto nos cuesta? Cuando llegamos a los estadios, ahora estamos trabajando en Buenos Aires y en Lima, cuando llegamos a los estadios, este es el número de los últimos 16 años. 2 de cada 10 creyentes llevan un invitado. Y mire que le estoy hablando de la organización evangelística global más respetada del mundo, no somos unos recién aparecidos. 2 de cada 10 cristianos llevan a una cruzada evangelística a un invitado. Los otros 8 van a ver a los cantantes. Esa es una realidad que nosotros tenemos en el continente. Yo le puedo hablar de todos los países, menos de las Guyanas, yo le puedo hablar de todos los países. Y es una realidad que tenemos porque tenemos una buena participación hacia adentro, pero estamos regulares hacia afuera. Y necesitamos tener una intervención mejor en la sociedad. Y la base fundamental es el evangelismo. Yo creo que ahí es donde está el fundamento de la cuestión. Hay que reconocer la misión fundamental de la familia, como decía el obispo de Brasil, como transmisora de valores y fe. Sin duda, Dios creó todas las cosas y después la familia. Es una creación del Señor, no es un invento de Elon Musk, es una creación de Dios. Por lo tanto, eso es el fundamento. Hay que afirmar la riqueza del matrimonio. Conocí a Beatriz, mi esposa me acompañó aquí. Yo soy vicepresidente en mi casa hace 40 años. Yo conocí a Beatriz. Solo en Uruguay pasa eso, no quédese tranquilo, el resto del continente no. Conocí a Beatriz a los 15 años. La única novia que he tenido. De ahí para acá ella no me dejó hacer más nada. A los 20 años nos casamos. Somos padres de 2 niñas y somos abuelos de 3 nietos. Usted explica eso hoy en día en un cumpleaños y la gente dice, tú un dinosaurio. Y hay que seguir defendiendo el valor del matrimonio. La iglesia se debe una discusión del concubinato, pero eso para los inteligentes, se debe una discusión. Pero hay que defender el matrimonio porque fue lo que Dios inventó. Y además hay que promover la fidelidad y el amor perpetuo. Usted dirá, parece muy poético, pero esos son los parámetros que tenemos que manejar. Mi sugerencia, evangelismo personal, intencional y planificado y oportuno. Mire, lo que el cielo no rescata, el infierno lo retiene. No hay limbo, ni purgatorio. Lo que está de un lado, está de un lado, lo que está del otro, está del otro. Nuestro rescate al día de hoy, la iglesia al día de hoy, cuenta con aproximadamente entre 2.200 y 2.500 millones de personas en el mundo. Ese es el cristianismo al día de hoy. O sea que si Jesús regresara hoy, la gran mayoría se va al infierno. Y eso no es culpa ni de Satanás, eso no es culpa de la teología, eso no es culpa si tenemos diferencias con los bautistas o no las tenemos, eso no, eso es culpa nuestra. Porque la misión de la iglesia Dios no se la dio a los ángeles, se la dio a los hijos. O sea, el evangelismo, Dios podía haber hecho cualquier otra cosa, pero Dios confió en que nosotros lo podíamos hacer bien. La gran comisión es un acto de confianza de Dios. Entonces creo que la herramienta número 1 es el evangelismo personal. Soy enemigo del Día Global de Evangelismo por una razón, porque el evangelismo es todos los días. Cuando celebramos un solo día al año de lo que tenemos que hacer, la misión se está cayendo. Mi sugerencia, si yo tuviera que ofrecer un plan a la asamblea un día, yo diría que los 10-12 millones que somos de miembros en la Iglesia de Dios durante el año 2027, todos deberíamos estar desafiados a evangelizar a una sola persona. Los 10 millones a la vez. Y créanme que eso funcionaría. Y eso es gratis, pero solo hay que proponerse. Bueno, para mi gusto, una de las primeras estrategias de cambio de la sociedad es la Iglesia ofreciendo a través del evangelismo. Después necesitamos discipular a la gente, hermano.
No estamos discipulando, estamos enseñando programas, que es otra cosa. Cuando usted discipula, usted le hace conocer a la gente la verdad. Y cuando usted discipula, la persona aprende a vivir preparado para morir. Número 2, a vivir preparado para testificar y hablar bien de Jesús, y a vivir preparado para dar una respuesta. Ese es un discípulo. Si no, lo único que tiene es un hacedor de programas. Hay que tener un esfuerzo muy estratégico hacia la niñez y hacia la adolescencia. Yo creo que los programas de familia pueden entrar por ahí. Miren, en Uruguay, yo sé que he hablado mucho del territorio donde vivo, si en la iglesia usted llega a tocar a un niño de manera no indebida, usted lo abraza mucho y el niño lo denuncia, el pastor va preso. En Australia, los líderes de las escuelas bíblicas en Australia, hermanos, tienen, no sé cómo se llama aquí, en Uruguay son los requisitos legales delante de la policía para ser maestro de las escuelas bíblicas. ¿Por qué? Porque hay tanta dificultad en tratar con un niño, que eso es algo que nosotros tenemos que aprender a cuidar, pero hay que apuntar a los niños y a los adolescentes, hermano. Mi nieta de 10 años va a ser adolescente, al borde de la adolescencia, ¿ya no habla? Usted vio que los adolescentes no hablan, mujer. Usted está con una adolescente, Si usted no tiene un adolescente, yo lo felicito. Todos fuimos adolescentes, pero la adolescencia de esta generación tiene que entenderse con Jesús también. Entonces hay que tener programas hacia la niñez y una preparación pastoral adecuada. Yo defiendo la educación a como dé lugar. Y considero que tenemos una pastoral que necesita formarse en una apologética para los próximos 10 años. Porque si no vamos a tener serias dificultades. Creo que la sociedad amerita que le demos una respuesta seria desde el Evangelio. Creo que la iglesia tiene en sus manos la llave que cuando la sociedad conoce, entra por esa puerta, pero depende de nosotros. ¿No la tenemos fácil? No la tenemos sencilla. Tenemos modelos de familia muy disímiles, muy diversos, depende de la cultura de cada uno y todo lo demás, pero creo que tenemos un desafío muy grande para trabajar. Mi agradecimiento en particular a los que me presiden el Señor, al obispo Esteban Suárez, mi jefe en Uruguay, al obispo Nicolás Marulla, mi jefe en Sudamérica Sur, y al doctor Ángel Marcial. Que el Señor les bendiga siempre.